Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 8 de Vida de Jesús. Vamos a darle continuidad a lo que es hablar los aspectos importantes que rodearon a la venida de Jesús en esta tierra, ¿verdad? Hace algunos años. Vamos a hablar ahora acerca de algunos grupos que estuvieron alrededor del niño nacido. Dice, una vez establecido el lugar y la fecha aproximada del nacimiento de Jesús, podemos acercarnos al pesebre en Belén para ver la escena del advenimiento. Cuando Jesús nació, no solo estuvieron presentes José y María, y no como los que presentan algunos cuadros en los que se ve un grupo de pastores, los magos del oriente, Simeón y Ana. Veamos a los ángeles y los pastores. Eso lo vemos en Lucas 2 del 8 al 20. Dice que la ocasión del nacimiento del Hijo de Dios hecho carne era tan trascendental que Dios no la dejó pasar sin anunciarla. Mientras los sacerdotes, maestros y directores de la ley dormían, un ángel del Señor se le apareció desde la noche, un ángel, ¿verdad?, que resplandecía, lo rodeaba de luz y les anunció gozosamente el nacimiento del Salvador. Dice que fue Cristo el Señor. La palabra Cristo en hebreo significa Mesías y significa el ungido. En el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite los sacerdotes y los reyes como preparación para una misión especial. Este acto era símbolo de la unción del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, el Cristo no sería un ungido, sino el ungido. El ángel dijo que les anunciaba nuevas de gran gozo, dándonos así la nota de alegría que caracteriza el Evangelio de Cristo desde el principio. Dice que no bastaba con presentar un ángel como era una gran noticia, sino que la Biblia Jerusalén, que es una versión de la Biblia, dice que traduce su mensaje dando su significado más auténtico, donde dice, paz a los hombres en quienes Él se complace, es decir, aquellos que son objeto de su favor. El mensaje habla de paz de Dios, paz en el corazón y paz en medio del mundo. Los pastores se apresuraron para llegar donde estaba el recién nacido y ofrecerle su humilde homenaje. Los pastores se apresuraron para llegar al recién nacido. Y dice que salieron del establo contentos, ¿verdad? Porque estaban alabando a Dios por eso, porque dice que María hacía algo importante donde dice que ella guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos leído esa parte de la historia, ¿verdad? Donde están ellos en el campo y de repente ven un ángel, ¿verdad?, que les anuncia y les dice, ya nació, ¿verdad? Ya pueden ir a ver a Jesús, ya está el Mesías que tanto esperaban, ¿verdad? Estoy más o menos parafraseando las palabras, ¿verdad? No tal cual lo dice la palabra de Dios, pero la idea era de que ellos se dieran cuenta que lo que tanto habían esperado ya estaba. Mi pregunta es, y creo que podemos hacernos esta pregunta, ¿por qué Dios eligió pastores? ¿Verdad? ¿Por qué no pudo anunciárselo a alguien más? ¿Por qué no vino y se fue, por decirle algo, a una sinagoga y a decirles a la gente que estaba ahí de que Jesús había nacido? Y esa es una apreciación personal. A mí me encanta la idea de saber que Jesús se aparece a las personas que le creen, a las personas que saben que Él existe, a las personas que saben y que confían que Él es Dios. Entonces, si se hubiera ido a los doctores de la ley, hubieran cuestionado muchísimo la aparición de un ángel. Desde el momento en que hubiera aparecido, hubieran dicho, no, eso no es un ángel, esto no es así, esto no es real, probablemente. Pero los pastores eran personas creyentes, de verdad, eran personas que tenían una fe enorme, ¿verdad? Porque ellos vieron el ángel y ellos no cuestionaron nada e inmediatamente le hicieron caso a las órdenes, ¿verdad?, que le estaba diciendo. Vayan, búsquenlo, vean lo que ahí está. Entonces es importante que Dios siempre está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios vio el corazón de esos pastores y decir, yo le puedo dar la noticia a ellos porque ellos la van a recibir con gozo y van a creer en lo que en realidad está pasando. Entonces nosotros tenemos que tener siempre esa fe de saber que cuando Dios viene y habla en nuestras vidas es algo real, algo que va a pasar y algo en lo que nosotros podemos creer que siempre será la palabra de Dios. Luego tenemos acá, dice, un cumplimiento de la ley.
Luego del nacimiento del Hijo de Dios, José y María quisieron cumplir con los requisitos de la ley judaica, donde dice que se deben observar 3 ceremonias. La primera de ellas es la circuncisión al 8º día. Esto es algo que ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Esto representaba tanto la sujeción voluntaria a la ley de Dios como la aceptación de los privilegios establecidos por el pacto entre Dios y su simiente. ¿Qué significaba eso? Que iban a cumplir, ¿verdad?, lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, tal cual lo habían estado haciendo antiguamente. Él también iba a cumplir con eso. La segunda ceremonia importante era la presentación de Jesús en el templo a los 30 días. Y la tercera era la purificación de la madre a los 41 días. De acuerdo con la ley, dice que el primogénito pertenecía a Dios. Eso lo vemos en Números 8:17. En esta ocasión era obligatorio presentar como sacrificio un cordero, pero si no era posible ofrecer un animal tan caro, se permitía ofrecer un par de tórtolas o palominos. Eso lo vemos en Levítico 12. La ofrenda de María fue la permitida de los pobres. Aunque esta ofrenda parece algo extraño para la mente moderna, nos enseña que los hijos son dádiva de Dios y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos y educarlos debidamente. María sabía el proceso en el que ella estaba y sabía que tenía una responsabilidad muy grande. Entonces, tener, ¿verdad?, el privilegio de permitir que Jesús naciera y que ella fuera la persona elegida por Dios para usar su vida para bendecirnos a todos nosotros, los que ahora en día, pues gracias a Dios, estamos acá en el camino de Dios. Dice, otra parte importante es la adoración de los magos. Yo creo que con respecto a esto, creo que también igual ya hemos leído de alguna manera, pero sería bueno retomar algunas cosas de lo que sucedió cuando se le apareció a los magos. Y este detalle importante que es de considerar es que la Iglesia Católica o mucha gente, o la tradición, como normalmente se dice, se cree que eran 3 y que decían 3 reyes magos e incluso les ponen nombre, ¿verdad? Cosa que sabemos que la Biblia no lo registra de esa forma. Dice acá en su separata, el Hijo de Dios había revelado primero a los judíos, a los gentiles, humildes y pobres, y ahora se revela a los gentiles, en este caso, representantes de los gentiles, estudiosos y pudientes. La iglesia cristiana de los primeros siglos vio su viaje como el cumplimiento de la profecía que dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por eso aquí se cree que cuando se menciona esa palabra reyes, se cree que eran reyes y magos al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso lo vemos en Isaías 63. Pero los magos representaban más que los primeros frutos de la gentilidad. Nos señalan que en el mundo hay corazones hambrientos e insatisfechos que anhelan un Salvador. Ahora, porque los pastores era como algo muy, de verdad, de cerca con la nacionalidad de Jesús, que era judío. En cambio, los magos, aquí estamos hablando de gente extranjera, por eso hace la referencia al pueblo gentil. Entre los primeros que adoraron al Señor debemos mencionar a los magos. Eso dice, no practicaban la magia, es probable que fueran astrólogos. En cuanto a ellos hay un sinnúmero de tradiciones e historias fantásticas. En realidad, solo Mateo relata esta visita y no indica el lugar de su procedencia, sino que solamente dice que son del oriente. Tampoco dice cuántos eran, sino que dice unos magos, y tampoco de los nombres, aunque muchos erróneamente creen que sí. El hecho de que trajeran 3 regalos no significa que fueran 3 personas. Ellos fueron guiados, según dice Mateo, por una estrella que fue delante de ellos hasta que se puso sobre el lugar donde estaba el niño. Ha habido varias teorías para explicar esto de la estrella. No cabe la menor duda, dice, de que coincidieron con el advenimiento del Hijo de Dios y se dejó ver una extraordinaria y una gran constelación compuesta por la unión de los astros de Júpiter, Saturno y Marte. Dice que porque algunos identifican la estrella de Belén como un conjunto de planetas. Hay otros que dicen que fue un cometa el que apareció en el cielo. De todas maneras, ninguna de estas teorías explica el hecho de que la estrella iba sobre donde estaba el niño.
Es más probable que para este acontecimiento trascendental Dios haya preparado una estrella especial que sirviera para indicar el lugar donde nacería su hijo, pues nada hay difícil para Dios. Definitivamente, si fueron los planetas, si fue como fue, pero ¿por qué no creer tal cual lo dice Mateo? Fue una estrella que, como dice acá el comentario de su separata, Dios pudo haberla preparado. Y lo más impactante es guiar, ¿verdad? La estrella, guiar a estos magos y posar justamente donde estaba Jesús. Eso creo que es la parte más extraordinaria, que Dios permitió que eso se diera de esa forma. O sea, cómo una estrella viene y se detiene y no se mueve y se queda justo en el lugar donde estaba Jesús. Aquí nos damos cuenta que Dios es un Dios soberano y Él puede hacer como Él quiera. Incluso, ¿verdad? Él puede mover los astros del cielo porque Él los creó como Él quiera. Dice acá, entonces, como los magos eran investigadores sinceros de la verdad, dice, ni la distancia ni las dificultades significaban mucho para ellos. El viaje a Jerusalén fue una marcha de centenares de kilómetros, muchos de los cuales tuvieron que realizar a través de las ásperas montañas y áridos desiertos. El anhelo, ¿verdad? Y el deseo que había en sus corazones de conocer qué era lo que iban a encontrar, yo creo que los hizo moverse por desiertos, dice acá, por lugares quizás probablemente montañosos y que tuvieron dificultades para eso, pero el hecho de haberles anunciado que ya había nacido Jesús era súper importante para ellos porque ellos esperaban un Salvador, un Redentor. Dice acá, ¿qué contraste, dice, entre estos gentiles a quienes los judíos denominaban perros y los dirigentes religiosos de Jerusalén, que sabían en qué aldea nacería el Mesías y que sin embargo no estaban dispuestos a recorrer 10 kilómetros hasta Belén para encontrarlo? Los que no gozan de los mayores privilegios espirituales a menudo se convierten en los más indiferentes. Vea, la gente más estudiosa era la que menos atención le puso a este evento. El rey Herodes, yo creo que todos hemos escuchado hablar acerca del rey Herodes, que ha sido uno de los reyes más malos, ¿verdad? Llenos de maldad que ha existido. Leamos acá un poquito en su separata. Dice, Herodes era en sí la maldad encarnada, la quinta esencia de la crueldad. Herodes el Grande, como se le llamaba, vivía siempre con el temor de que alguien llegaría a usurpar su puesto. Cuando corrieron las noticias de que había nacido el rey de los judíos, él se turbó grandemente por lo que mandó a matar a los niños menores de 2 años, cumpliéndose así lo que estaba profetizado en Jeremías 31:15. Pero no era tan fácil deshacerse del rey de los judíos, porque Dios le avisó a José que debía huir a Egipto para salvarse del peligro, y donde permanecen por un tiempo. Es interesante, dice, notar que el tiempo, tanto para la huida como para el regreso, le fue anunciado por el ángel, cumpliéndose así la profecía de Isaías 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Definitivamente que Dios cuidó a Jesús, guió a José, guió a María. O sea, cuando hay un propósito, ¿verdad? Y el propósito era el nacimiento de Jesús, porque Él iba a venir a redimir nuestras vidas. Dios cuida los propósitos, Dios cuida que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos, Dios va a cuidar que nosotros podamos cumplir ese propósito, el que Él ya tiene para nosotros. Entonces, aquí Dios hizo todo lo que pudo, de verdad, todo, para que Jesús pudiera estar a salvo. Incluso por eso lo envió a Egipto. Y de esa manera se estaba cumpliendo una profecía, la de Oseas 11:1. Dice, al enterarse de que el rey prometido había nacido, Herodes se turba, dice, porque ahora ha de tener un nuevo rival. O sea, para él eso era, no puede ser posible, yo soy el que voy a gobernar. O sea, se sentía invadido, ¿verdad?, en su reinado. Dice que los magos encontraron al niño postrados, ofreciéndole los regalos más ricos que pudieran dar. Orígenes, que fue el más grande representante de las cartas cristianas en el mundo antiguo,
y su influencia fue inmediata en la reflexión doctrinal y en la espiritualidad en general en Oriente y Occidente. Estamos hablando de Orígenes, así se llama esta persona. Y otros han dicho que el oro simboliza la realeza de Jesús, porque se menciona que llevaba oro. El incienso, su divinidad, y la mirra, su mortalidad. Sin embargo, Mateo no comenta sobre el significado de los regalos. Es posible que los magos no se dieran cuenta de que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, pero lo adoraron sin tener una comprensión plena de quién era. Al ser advertidos en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otra ruta, porque ellos buscaron a Herodes, ¿verdad? Y le dijeron, ayúdanos a saber a dónde iba a estar Jesús. Entonces ahí fue como Herodes se entera de todo eso y Dios les revela a ellos y les dice, no vuelvan por ahí, ¿verdad? No vuelvan por ahí, porque no quería que ellos mintieran. Y Dios vino y apartó, ¿verdad?, a los magos, quienes habían llevado regalos a Jesús, para que nada malo les sucediera. Luego dice, al regreso de Egipto, la pequeña familia se fue a residir a Nazaret, pero era donde había vivido anteriormente los padres de Jesús. En cuanto a los primeros 12 años, no sabemos sino lo que en un versículo nos dice Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso lo tenemos en Lucas 2:40. De verdad que es un hermoso versículo porque nos indica la forma en cómo Jesús creció. Dice que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Detalles súper importantes en la vida de Jesús. Y sabemos que así fue, que la gracia de Dios estaba en él. En el templo, cuando Jesús cumplió los 12 años, según la costumbre judía, era un niño judío, cumplía 12 años y se convertía en hijo de la ley. Es decir, que era considerado desde ya un adulto y debía cumplir con las obligaciones que la ley le imponía. Por ello Jesús fue a Jerusalén con sus padres a celebrar la Pascua. Allí en el templo el niño da muestras de profunda sabiduría al contestar las preguntas de los doctores de la ley con respuestas sabias, ¿verdad? Nos damos cuenta de que él fue al templo, iba a ir al templo, ¿verdad?, para ser presentado ya como un adulto, porque dice que a los 12 años ya era alguien considerado adulto dentro del pueblo judío. Dice que supo siempre Jesús que era el Mesías, o le vino este conocimiento gradualmente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Jesús desde un inicio sabía eso o no? ¿O es algo que él fue aprendiendo? Leamos lo que dice. El episodio en el templo nos enseña que cuando tenía solamente 12 años, se dio cuenta que era el Hijo de Dios en un sentido especial y único. Y es la única ocasión en 30 años en que el velo de lo desconocido se levanta un tanto. Se llama los años del silencio. Podemos imaginarlo cómo le habrían fascinado a Jesús la ciudad santa, y en especial la escuela del templo donde enseñaban los doctores de la ley. No es de extrañarse que José y María no se preocuparan por Jesús el primer día de su viaje de vuelta. Las caravanas eran largas y numerosas, la gente que viajaba junto tanto por compañerismo como por seguridad. Insinúa la respuesta de Jesús. Dice, a la suave reprensión de su madre, que esto le haría valer su independencia. ¿Se recuerdan de que lo andaban buscando? Se había perdido aparentemente y lo encontraron hablando con los doctores de la ley. Entonces dice que creen que esa respuesta de Jesús mostraba un poco de rebelión. Yo creo que no, ¿verdad? Dice acá, indica más bien que sabía la importancia de poner en primer lugar las cosas de Dios. En efecto, se sorprende de que sus padres se hubieran olvidado de que Dios era su verdadero padre. Lucas señala que el muchacho estaba sujeto a sus padres terrenales, en el versículo 51. La respuesta de Jesús revela que ya sabía que tenía una relación filial especial con Dios. Era su hijo, en un sentido que no se puede aplicar a ningún otro ser. En este punto, dice, José y María no comprendieron la misión de Jesús. Pero María guardaba estas experiencias en su corazón, ¿verdad? Como toda mamá que conocía a su hijo, pero sabía al mismo tiempo que no era su hijo del todo, pero sí sabía, ¿verdad?, que debía de guardar todo eso en su corazón. ¿Por qué?
porque ella formó parte importante en el desarrollo de Jesús como persona mientras estuvo en esta tierra. José de la misma manera. Entonces, veamos cómo Dios acopló todo para que se diera un momento justo y perfecto para su nacimiento, tener a las personas idóneas para poder realizar esta obra. Así es Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos nuestra vida a Él, nos rendimos a Él, Él va a actuar en nosotros y va a mover todas las piezas que están a nuestro alrededor, todos los recursos que están a nuestro alrededor en beneficio nuestro, siempre y cuando nosotros sepamos que Él es el único del cual nosotros dependemos. José y María lo sabían y ellos hicieron lo que humanamente pudieron para que Jesús fuera el hombre que debería ser, ¿verdad? Para poder cumplir una misión. Entonces nos quedamos acá y seguimos en la próxima clase. Que Dios le bendiga.